Uno de los temas que más fascina al buscador interesado sobre los asuntos masónicos concierne a descubrir lo que hacen en el interior de sus centros de enseñanza llamadas logias. Desde conspiraciones hasta rituales satánicos, la gente habla bastante, incluso se ha escrito al respecto con una veracidad envidiable referente a la práctica y o estudios que hacen los masones en el interior de sus templos. El masón debe ser franco a este respecto. Y sobre cualquier otro tema referente a lo que concierne a la organización iniciática, cualquiera que pertenezca al individuo. De otra forma, nunca acabarán los mitos, leyendas, si no es que incluso hasta tonterías sobre lo que la gente dice o habla, sobre lo que ocurre al interior de las logias. Considera en primer lugar que masonería solo hay una. Sin embargo, existe algo interesante a este respecto. Mira, tiene unas cositas para echarle. Dentro de cada una de las logias, cada logia tiene su propia organización directiva, su propia directriz, su propia doctrina, su propio pensamiento al respecto de los temas a donde quieran dirigir a sus miembros. De tal forma que es imposible, es bastante aventurado hablar al respecto de que existe una sola forma por la cual se conducen los masones para llegar a conocerse. En ocasiones, la gente, pese a ser iniciada en la masonería, no sabe lo que es esta organización. Y esto no es broma, en verdad sucede. Cada logia tiene un dirigente o un grupo administrativo o director que determina el rumbo que va a llevar para instruir a sus miembros. Algunas la operan bajo los términos de la filantropía, otros de la intelectualidad, algunos otros interesados en temas particulares como el empresarial, el político, el artístico, entre muchísimos más. De tal forma que existen logias cuyos integrantes son puros abogados, puros políticos, puros hombres, puras mujeres, hay logias mixtas y un largo etcétera. Así que precisar qué hacen los masones en sus logias de una forma generalizada es bastante aventurado. A mí me encantan estos pancitos, estos crocantes. Irresponsable diría, para ser más exacto. Ignorante de mi parte, para ser más tajante. Así que piensa una vez más si la fuente que te llevó a conocer un poco sobre lo que es la masonería se encuentra dentro de una mente condicionada o bien que solo se quedó dentro de la experiencia que tiene por conocer uno o dos personas dentro de la agrupación. Y esto es muy interesante. Así que sí, queridas mentes, existen miembros de la masonería que pueden llegar a utilizar la forma masónica, mas no su fondo, para gestar verdaderas corrupciones globales o locales. Se han compartido nombres que han causado verdaderos problemas en una nación, como la Logia Propaganda 2, de la cual ya hemos hablado anteriormente. Es una logia de Italia, documéntate al respecto. Este aderezo es la ley. Hay miembros de la masonería, hombres como mujeres, y es que no hay que hacer una diferencia a este respecto. La corrupción no ve de géneros, la virtud tampoco. Incluso nombres se han dado sobre logias que han contribuido a sumar esfuerzos entre ellas para hacer verdaderas corrupciones, verdaderos lazos de corrupción. Y muy posiblemente la gente que habla a pestes al respecto de la masonería tenga una condicionalidad debido a su experiencia, por lo que le han dicho, leído o incluso haya experimentado de forma directa porque conoce a uno o más miembros de la masonería. Y es que posiblemente estas personas no sean muy agradables, que digamos. En un video pasado te mencionaba que mi esposa tenía un prejuicio bastante grande referente a la masonería porque conoce a varias personas, miembros de esta organización, cuya vida dista de ser digna. Así que si optas por llegar a conocerte dentro de la metodología masónica, si optas por buscar la iniciación mediante la masonería,
Considera la enorme responsabilidad que tienes para depurarte y rectificar el nombre de esta organización en la sociedad. Y ahora vamos al meollo del asunto. Y es que lo que se opera o lo que se transmite en el interior de cada una de las logias es precisamente toda aquella información que necesita el individuo para llegar a conocerse. Pero para que esa información se transforme en conocimiento, es necesario dar resultados en una depuración y rectificación primeramente en el hogar. Ya después vamos a ver qué más se hace en lo individual o en lo colectivo, con tu círculo cercano o con los miembros de la logia a la que perteneces, porque la masonería ciertamente contribuye a gestar proyectos que mejoren la vida de sus miembros y de sus semejantes. Lo que se transmite en el interior de las logias entonces son principios de meditación, de oración, saber filosófico, económico, político, tecnológico y en sí cualquier saber que se desarrolle por medio de la filosofía. Esta transmisión de información tiene distintas formas para hacerlo, mediante ponencias, oratorias, lecturas, y que conllevan a una serie de preguntas y respuestas, comentarios, participaciones en lo general que vayan perfeccionando lo que se transmite para sumarlo y hacer algo mucho más interesante. Las logias no son un centro de autoayuda, ni mucho menos coaching, aunque no te voy a negar que hay personas, masones que así operan dentro de sus logias, cada quien sabrá. Y es que dentro de este camino, nadie está exento de encontrarse con algún instructor que transmita facilismos o metafísica de lo absurdo. Y es que todo hay en la viña del Señor. Y como te dije anteriormente, cada logia tiene un maestro y cada maestro un librillo, con el cual, según la asimilación de su experiencia, llevará hacia la virtud, hacia el vicio o estancará a los miembros de su agrupación. Por lo tanto, si tienes algún conocido dentro de alguna agrupación iniciática y este no ha operado cambios sustanciales para con la transformación de sí mismo, considera que puede haber dos circunstancias. Uno, el propio instructor. Dos, el propio individuo, que no tenga la intensa intención de operar la ley y enseñanza.